bien. O sea, me pido de la cámara, pero estoy acá. Estoy acá. Igual lo Pero escuchaba, desactivé la pero cámara. Yo lo escucho con un Estamos ruido. grabando. Ah, Francisca hace uno. a mí lo que me pasaba era como que se cortaba así, pero lo escuchaba bien. Ya, Lo que se le cortaba era la imagen. estamos grabando ya. Y sigo presentando, ¿sí? No, no era la imagen, era como que hola, oli, como que se cortaba así la palabra. Profesor, creo que sé quién falta. Así que, por favor, manténganse en silencio. Pueden usar el chat, ya. Usen el chat para hablar, por favor, para decir lo que tengan que decir. Cualquier cosa, yo voy a aprender el chat, ya. Así que, por favor, cualquier cosa me avisan. Si que dejo de presentar, usted sabe. Ya, entonces comenzamos con la clase. Esta es la clase número 28 de matemáticas y estamos en quinto básico. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es demostrar que comprenden el concepto de congruencia usando la traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas. Es decir, el mismo objetivo que estábamos viendo antes, que se relaciona con las transformaciones isométricas. Las actividades. Para la clase anterior trabajamos con las páginas desde la 208 a la 211. Y para el día de hoy hay que continuar con las páginas, pero trabajando desde la 212 hasta la 215. Así que mientras yo voy presentando la clase, recuerden que ustedes pueden ir trabajando en su libro o pueden también estar pendientes de la clase. Ahí ustedes ven cómo les resulte más cómodo. Pero si prefieren prestar más atención a la clase, yo preferiría eso. Entonces, para comenzar, recordemos que en las clases anteriores, la semana pasada propiamente tal, estábamos trabajando con las transformaciones isométricas. Entonces acá recuerdo que las transformaciones isométricas en general, hay una persona que no está silenciada, por favor, si puede silenciar, por favor, porque el ruido provoca un poco, ya, ahí sí, ahí está silenciada, muchas gracias. Entonces, las transformaciones isométricas son cambios de posición, de orientación en una figura, pero no van a alterar la forma ni el tamaño de esta. Esa es la gracia de las transformaciones isométricas. Independiente del cambio de posición que yo haga en la figura, yo no voy a alterar ni la forma ni el tamaño de la figura. ¿Y cómo nosotros sabíamos esto? Por el origen de la palabra isometría, que como ahí dice, tiene un origen griego iso, que significa igual, y metría, que significa medida. Es decir, igual medida. De las transformaciones isométricas, me equivoqué, ahí sí. Las transformaciones isométricas tenemos la traslación, que ya la revisamos en la clase anterior y la vamos a recordar ahora. La reflexión, lo mismo, la revisamos en la clase anterior, ahora simplemente la vamos a recordar. Y también tenemos la rotación, que es la pendiente para el día de hoy. Bueno, entonces primero la traslación, la vamos a recordar brevemente. En la traslación, todos los puntos de una figura se mueven en una misma dirección, sentido y distancia. Solamente va a cambiar la posición en el plano de la figura. Entonces, habíamos visto acá un ejemplo. Nos preguntaba lo siguiente: ¿cuál es la traslación que permite ubicar al triángulo ABC de tal manera que su vértice inferior quede justo en el origen del plano? Entonces, ahí nosotros habíamos visto que ahí está el triángulo ABC, que tiene los vértices en color rojo, y luego aparece el triángulo trasladado, el triángulo A', B', C', que efectivamente se cumple que está efectivamente el vértice C en el punto 0, que sería el origen. Entonces, nosotros ahí habíamos visto que la traslación que permitía dejar el triángulo en ese lugar era un espacio hacia abajo y dos espacios hacia la izquierda. En ese sentido, nosotros teníamos que correr a nuestro triángulo para ubicarlo en donde queríamos hacerlo según la pregunta. ¿Alguien parece que colocó un mensaje en el chat? ¿Cuáles son las páginas del libro? Ya las dije al principio, pero las puedo repetir, no hay problema. Aquí están las páginas, las voy a repetir antes de continuar con el video. De la 212 a la 215, ¿ya? La voy a dejar también ahí en el chat para que la puedan ver todas y todos. Ahí está. Y la puso Isidora igual, 212 a 215. Y Vicente también lo colocó, claro. Y la 203 igual se haría, así que son todas, de la 212 a la 215. Tenía también lo hizo. Muchas gracias. Ya. Continuamos entonces. Acá solamente estamos recordando aún, no estamos viendo todavía cosas nuevas. Entonces ahí estaba la traslación, como les estaba comentando, que esa era un espacio hacia abajo, me corro un espacio hacia abajo y hacia la izquierda, dos espacios. Ahí permitiría entonces ubicar a C en el lugar que yo quería, en el origen.
Entonces me queda ahí C', 0,0. Esas son las coordenadas. Entonces, parece que hay otra. No, ya no hay ningún otro comentario nuevo. Ya. Entonces, también aquí recordamos la reflexión. En general, habíamos hablado de un reflejo, como aquí un ejemplo que aparece en la imagen, que es una imagen idéntica al original. Entonces, en la reflexión de figuras en el plano, se crea una imagen en la que todos los puntos de la figura original y los de la imagen están a una misma distancia. Pero tenemos dos casos, cuando están a la misma distancia de una recta, cuando están a la misma distancia de un eje. Entonces, según eso, tenemos dos tipos de reflexiones. Tenemos la simetría axial y la simetría central. Primero, la reflexión, cuando se da simetría axial, significa que hay un eje de simetría que me divide a ambas figuras que es la figura original y la figura imagen o figura reflejada. Entonces, acá habíamos visto un primer ejemplo en el que aparece una mano reflejada respecto a nuestro eje de reflexión, eje de simetría, ¿ya? Que también se le llama así eje de simetría, ese es el nombre más correcto. En este caso es esa recta que está en rojo. A eso me refería con lo que estaba explicando. Y también acá yo había colocado en la clase anterior otras letras como ejemplo, pero aquí coloqué unas letras nuevas, la M y la B, por ejemplo. Ambas tienen también un eje de simetría. Si se dan cuenta aquí la M tiene un eje de simetría vertical, en cambio la letra B tiene un eje de simetría, pero este es horizontal. Sin embargo, el sentido y la dirección que tiene este eje de simetría depende de la figura. A eso me refiero con que podemos tener distintos. Podemos tenerlo en vertical, en horizontal o puede tener otra forma. El eje de simetría, ¿ya? Para que también lo tengan presente como ejemplo. No necesariamente va a ser horizontal o vertical. Entonces, luego de ver este tipo de simetría, pasamos a la otra simetría, que es la simetría central, y que en este caso, la reflexión no es en torno a una recta, como en el caso anterior, que recordar la recta se llama eje de simetría, sino que en este caso, la reflexión se hace en torno a un punto que se llama centro de simetría. Y ahí tenemos el mismo ejemplo de la mano. Ahora la mano cambia su orientación, no es la misma orientación que en el caso anterior. Por eso coloqué el mismo ejemplo. Y también ahora, al igual que el anterior, voy a colocar una letra distinta. Antes había colocado la Z, pero la Z es la única que cumple con este tipo de simetría. No, la S, por ejemplo, sería otra letra que también cumple con una simetría central. Pero ¿será también la única, aparte de la Z? No, hay otras letras más. ¿Cuál más podría ser? La N. La N, muy bien. La N sería otro ejemplo. Muy bien. Muy bien. Luego de la reflexión, que ya la vimos, hoy día nos corresponde ver la rotación de figuras en el plano. Entonces, primero, la rotación de una figura la voy a definir según también lo que aparece en el libro y según cómo yo la entiendo. En la rotación de una figura en el plano se establece un sentido de rotación. Puede ser horario, que significa que sigue las manecillas del reloj, o antihorario. Y ojo, antes de continuar, el sentido antihorario en matemáticas solemos decir que es el sentido positivo, y el sentido horario decimos que es el sentido negativo, ¿ya? Pero eso es solamente una conveniencia en matemáticas. Pero lo que más se usa es sentido horario o antihorario. ¿Por qué? Porque como la mayoría de las personas conoce cómo funciona el reloj, por eso se utiliza más el sentido, llamarlo como horario o antihorario, en vez de negativo o positivo, o positivo o negativo. Pero recordar que antihorario es negativo, perdón, antihorario es positivo y horario es negativo. Bueno, una vez claro esto, una vez claro el sentido en el que yo voy a hacer mi rotación, la figura va a tener que rotar, en torno a un punto que se le llama centro de rotación y con un ángulo de rotación determinado. Entonces, ahí las tres partes importantes para la rotación, los tres elementos fundamentales, son el sentido de rotación, antihorario, positivo, u horario, negativo, el centro de rotación, que es un punto cualquiera en el plano, y el ángulo de rotación. ¿Pueden, por favor, la persona que está dejar de hacer lo que molesta para el video? Ya, gracias. Y el ángulo de rotación, que el ángulo es el que va a determinar la distancia a la que, o el sentido en la que va a quedar la figura. Pero vamos a ver un ejemplo para entender un poco más esta parte. Entonces, acá, como dice en el ejemplo, se realiza una rotación a la imagen A, que es la que está ahí, que es la que coloqué recién, formándose la imagen B.
Y la pregunta que nos hacen ahí es, ¿cuáles son el centro, el ángulo y el sentido de rotación en la situación? Entonces, les dejo un minuto para que lo piensen y que me den su respuesta acá en el video. ¿Alguna idea que tengan para esta ¿Cuál es la respuesta? pregunta? Son tres en realidad. Primero, el centro de rotación. ¿Cuál es el centro de rotación de esta figura? ¿Qué sería el centro? Si se dan cuenta, acá aparece el centro seleccionado. ¿Cuál es el centro de la figura? O sea, perdón, de la rotación. 0. ¿Dónde, disculpen? 2,2. 2,2 no sería el centro, porque 2,2 sería fuera del... 0,0. Sería el 0,0, ¿no? Claro, porque justamente ahí es donde coinciden las dos figuras. Si se dan cuenta, hay un centro ahí al medio. ¿Por Justamente qué 0,0 si hay una línea abajo? es que la línea abajo no es solamente de referencia, pero tienes que guiarte por el punto que está al medio. El punto justamente coincide con el 0,0, así que por eso ese sería el centro de rotación. Muy bien. El ángulo de rotación, ¿cuál sería el ángulo? ¿Cuál es el ángulo que se forma entre esas dos rectas que están ahí? Las dos rectas que están punteadas. 90. Entonces, ¿cuál es el ángulo de rotación en este caso? 90 grados. Muy bien. Y finalmente, falta el sentido de rotación. Entonces, para el sentido, lo que hay que hacer es mirar la imagen A y luego la imagen B. ¿Cuál es el recorrido? ¿Es un recorrido horario o antihorario para llegar de la imagen A a la imagen B? Entonces, para eso tienes que pensar en la manecilla del reloj, en cómo se va moviendo. Antihorario. Antihorario. Pero, atención, si son 90 grados, piensen en los 90 grados que hay que recorrer. ¿Sería horario o antihorario para moverme de la imagen A a la B? Lo voy a hacer acá, lo voy a hacer en el Paint, para que lo puedan responder ahí con más seguridad. Así que denme un segundo que lo voy a colocar en Paint para comentarles lo que les quiero comentar. Es que, claro, si lo digo, ustedes no están viendo lo que estoy haciendo. Así que por eso lo voy a hacer en el Paint, para que puedan ver lo que quiero decirles. Entonces, a lo que me refiero yo es que los 90 grados son de... Así que miren acá, miren atentamente la pantalla. Son de aquí hacia acá. Este es el recorrido. Este es el recorrido que recorre la figura. Esa es la rotación. En este sentido. Cada uno de los puntos. Entonces, ¿cuál es el sentido de rotación? Horario. Muy bien. Bueno, y ahí el centro, acá está el centro, ¿no? Y estos son los 90 grados. Estos son los 90. Para que lo vean ahí las personas que claro, muy bien respondieron. 90 grados, ese sería el ángulo. Ahí lo marco también. Y este sería el sentido exactamente, horario. Muy bien. Bueno, una vez claro esto, continuamos con la clase. Ahí. Entonces, ahí lo coloqué. Ahí está. El centro es el origen del plano, 0,0. Sentido horario o también sentido negativo. Recuerden, según la matemática solemos decir que es sentido negativo, pero como les dije, rige lo que más me interesa a ustedes es que lo nombren como horario o antihorario. Eso es lo que más me interesa que utilicen. Y el ángulo 90 grados, ángulo recto. Entonces, ahora sí, continuamos con la materia. Seguimos con la rotación. En la rotación de figuras en el plano, utilizamos ángulos específicos, como 90, 180, 270 o 360. Para esta parte también comentarles que las rotaciones pueden ser en cualquier ángulo, en general. Ya una rotación puede tener cualquier ángulo. Pero nosotros, para que sean las cosas un poco más simples, para simplificar un poco más, para efectos de esta clase vamos a utilizar solamente estos ángulos. 90, 180, 270 o 360. ¿Y por qué son esos ángulos? Porque si se dan cuenta acá yo tengo un transportador en el que se pueden ver todos los ángulos. Y por eso es que son esos ángulos específicos, porque son los que corresponden a las partes rectas, a los ángulos rectos. A eso me refiero. Por ejemplo, ahí aparece el 0, el 90, que sería ahí el primer ángulo recto, 180, es cuando ya tenemos dos ángulos rectos, el 270, ahí hasta el momento tenemos tres ángulos rectos, y el 360, que coincide con el 0,
que es donde están los 4 ángulos rectos. ¿Sí? Entonces, para entender esta parte de la rotación, vamos a ver acá un ejemplo, en que nos muestran todas las rotaciones posibles a una figura inicial. Que si se dan cuenta, esta figura inicial es una flecha, mirad, una flecha que está indicando hacia arriba. Entonces esa sería mi figura inicial. Y le hacemos distintas rotaciones, siguiendo distintos ángulos. Acá podemos ver que en el primer caso, primero ahí nos dice análisis del ángulo de rotación. Y la figura final aparece al lado. Entonces, respecto a la figura inicial y a la figura inicial, mirando las dos figuras, la final y la inicial, podemos establecer que se giran 90 grados en sentido negativo alrededor del centro, en sentido horario. Luego, en el segundo caso, la misma figura inicial ahora se gira en 180 grados en sentido negativo y queda hacia abajo. Entonces, una pregunta acá para todas y todos. Si yo girara a la figura en 180 grados, pero en sentido positivo, ¿la figura final sería igual a ese ejemplo 2 o no? Sí. Sí, porque a pesar de yo cambiar el sentido, el giro lo estoy haciendo en el mismo ángulo. Entonces me va a quedar en la misma posición. De hecho, ese es el ejemplo 4, donde pueden darse cuenta de que efectivamente la figura queda hacia abajo también. Y también tenemos ahí el tercer caso, que es el otro caso importante, que es cuando se gira 90 grados en sentido positivo. Y ahí queda ubicada la figura orientándose hacia la izquierda. Entonces, dependiendo de los ángulos, es la distinta rotación que va a tener la figura. Ahí, eso queda claro, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, eso sería respecto a la clase, al contenido de la clase de hoy, propiamente tal. Entonces, queda clara la rotación, ¿no? La rotación de figuras. Sí, Porque ese es el único contenido nuevo. Lo otro ya lo habíamos visto en las clases anteriores, así que eso ya debería estar claro. ¿Viste, Ramón? ¿Estás en fondo de pantalla? La rotación está Está clara, ¿no? raro. Sí, profe. Acá dice que hay 2 Martín Kilodrán. ¿Qué? No lo sé por qué. No sé por qué. Bueno, pero no importa. Bueno, mientras esté Martín, eso es lo importante. Bueno, chiquillos, entonces ahora, antes de revisar las páginas del libro, recordar que seguimos grabando, quiero hacer un aviso importante, comentarle algo súper importante. Ya, me alegro que no hay duda. Entonces ahora comentarle algo bien importante y que la idea es que quiero que quede grabado. Que yo me di cuenta que cometí un error en una explicación que hice hace un tiempo atrás y quiero aclararlo, ¿ya? Y bueno, inicialmente les quería pedir las disculpas correspondientes porque fue un error, fue algo que se me pasó y que ahí lo dije de manera equivocada, así que ahí yo asumo mi error y pido las disculpas correspondientes. Y voy a proceder a explicar cuál fue el error y cuál es la corrección que hay que hacer. Ya, la voy a explicar de manera bien lenta, pausada, para que quede clarito, ¿ya? Para todas las personas. Bueno, ¿cuál es la duda? Bueno, en la clase 7, voy a ir a la clase 7. Bueno, dentro de esas clases, de la clase 7, clase 6, por ahí, estoy hablando de criterios de divisibilidad para números, ¿ya? Entonces aquí voy a recordar un poquito de materia que ya revisamos en clases anteriores. Y que bueno, respecto a los criterios yo los pasé, esos criterios no están incorrectos. Eso no es el problema. Eso está todo correcto. El problema es en respecto a una explicación específica que yo hice con una compañera, que aquí voy a mostrarle el comentario para que lo puedan ver. En la clase 7. Estoy esperando aquí que cargue las clases. Y les voy a comentar este error para que lo sepan y lo tengan todas presentes. Todas y todos presentes. Y también va a quedar grabado. Así que, importante. Bueno, acá Francisca, en esa fecha, el 9 de abril, me preguntó si existe alguna forma de calcular números que tengan todos los criterios de divisibilidad. Entonces yo acá, lo que había comentado es que para calcular uno que tenga todos los números presentes ahí, debería tener a todos los números. Debería tener al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 8, al 9 y al 10, para que así cumpla todos los criterios. Entonces en ese caso yo calculé acá que el número que debería cumplir con todos los criterios es este número que está acá. Entonces,
este número que yo coloqué aquí está bien. Eso no es el error, está bien. Aquí el error es que este es el mínimo número, decir que este es el mínimo número. Porque no es el mínimo. Hay números más pequeños que cumplen también con todos los criterios de divisibilidad. Y ahora voy a explicar por qué. Porque hasta este momento yo no me acordaba de eso. Así que por eso ahí pido las disculpas del caso. Y el error fue decir que es el mínimo número. Porque no es el mínimo. Hay números más pequeños que cumplen con todos los criterios. Eso es lo que vamos a explicar ahora. Así que voy a borrar el comentario porque está errado en esa parte. Recuerdo, el 518 no está equivocado, el número está bien, cumple con todos los criterios de divisibilidad, pero el error es decir que es el mínimo, porque no es el mínimo. Ahora voy a explicar cuál es el mínimo y cómo encontrarlo. Dígame. Profe, Sí, dígame. ¿por qué 7 no? ¿Cómo? ¿Por qué 7 no? ¿Cómo 7 no? Ah, ya, ahora entiendo. Claro, porque el 7 es un número más complejo y no tiene un criterio de divisibilidad como tal. Ya, por eso solamente. Ya, entonces ahora sí ahí ya dije el error, Martín. Usted me pregunta qué error, ahí sí ya le dije el error. A eso se refiere, supongo. Bueno, ahora voy a aclarar el tema del que estaba comentando. Como les decía, el error que había cometido yo está en torno a que dije que era el mínimo, pero no es el mínimo. Así que para eso voy a indicarles cómo encontrar el mínimo. Así que aquí yo tengo el problema, ya, para que lo puedan ver, y lo voy a ir explicando. Bueno, aquí está acá está la respuesta, pero la voy a bajar un poco para que no la vean todavía. Ah, no, que ya se ve, pero no importa. Después la vuelvo a subir. Ya, para que después ahí vean que la respuesta es que el menor es 360. Ahí lo vamos a encontrar. Entonces, pero necesito más espacio todavía. ¿Se escucha, no? ¿Están viendo? Esta parte de los criterios, la verdad no estoy seguro qué página, así que ahí después lo voy a ir recordando, ¿ya? Bueno, pero le voy a explicar entonces ahora. La pregunta que planteaba la compañera. ¿Cómo? Sigue grabando. Sí, sigo grabando. Sí, Ya. ese es el objetivo, se voy a grabar. Me he olvidado, por eso. Ya, continúo entonces. Entonces acá, la pregunta que hace la compañera Francisca, ¿no? Respecto a lo mismo que estaba explicando, era cómo encontrar un número que sea divisible, que cumple todos estos criterios de divisibilidad, que cumpla todos, o que sea divisible por todos. Entonces yo le había dicho que había que simplemente multiplicar todos, 2 por 3, por 4, por 5, por 6, por 9, por 8 y por 10. De esta forma, 2 por 3, y así con todos, hasta el 10. Pero, como le dije, yo me di cuenta que hay números menores que ellos. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque por ejemplo, para el criterio de divisibilidad del 6, por ejemplo, ¿cuál es el criterio de divisibilidad del 6? Que sea divisible por 2 y por 3. Entonces, si es que yo tengo el 6, por ejemplo, al 6 en sí mismo, el 6 ya va a cumplir con estos dos criterios de partida. Entonces no es necesario que yo multiplique al 6 dos veces, porque lo estoy multiplicando dos veces. Al multiplicar 2 por 3 y por 6, en el fondo estoy multiplicando al 6 dos veces. Entonces, por eso, por ejemplo, ahí yo puedo hacer un cambio, una diferencia. Entonces, ahora vamos a organizar a ese número que yo le estoy explicando, que es el menor número que cumpla todos los criterios, que se pueda dividir por todos estos números. Se pueda dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 9, por 8 y por 10. Así que, para eso, primero voy a ir viendo uno a uno los números. Primero, para que cumpla con el criterio de divisibilidad del 2 y del 3, sí o sí voy a tener que multiplicar a 2 por 3. ¿Ok? Hasta acá se entiende, ¿no? Van siguiendo conmigo la clase, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Okay. Entonces, ahora este número va a cumplir con el criterio de divisibilidad del 6 también, ¿o no? Solo esto, 2 por 3. ¿Cumple con el criterio de divisibilidad del 6? Sí. Entonces ya tenemos esos tres criterios listos. ¿Cuál más? El 4, para que cumpla con ser divisible por 4, tiene que
tener sí o sí un 4 dentro de sus cifras. Entonces, para eso, yo voy a volver a multiplicar por 2. Para Profe, que la clase así... va a terminar a la 1. ¿Cómo? Lo escribo en el chat. Ah, pero eso no importa, no importa. Todavía hay de más tiempo de sobra para la clase, así que no se preocupen por el tiempo, ¿ya? Entonces, como estaba comentando, tiene que haber sí o sí un 4 dentro del número, por eso es que yo voy a multiplicar por 2 otra vez, porque recuerden que acá 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Entonces yo ya tengo el 4 dentro de mi número final, así que por eso el 4 ya está como parte de los criterios, ¿ya? Ahora tenemos que ver los números que nos quedan. Nos queda todavía el 5, el 9, el 8 y el 10. ¿Ya? Pasemos a ver el 5. Para que sea divisible por 5, tiene que terminar en 0 o en 5. Y para conseguir esto, para conseguir eso en este número, sí o sí voy a tener que multiplicar por 5. Así que colocamos el 5 acá también. ¿Ya? Entonces ya cumple con el criterio del 5. Ahora, fíjense lo siguiente. Acá yo tengo a 2 y a 5. ¿Cuánto es 2 por 5? 10. 10. Entonces, pregunta, ¿este número hasta el momento cumplirá con el criterio de divisibilidad del 10? Sí. 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 Entonces, el 10 también ya lo tengo. También ya cumple con el criterio de divisibilidad del 10. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos descartando otros criterios. Así que el número ya va siendo más pequeño que el que yo tenía. Nos falta todavía, sí, nos faltan dos criterios que cumplir, el del 8 y el del 9. Entonces, para eso falta más números acá. ¿Por qué? Pregunta, acá ¿podemos conseguir acá un 8 de alguna forma o no? No, porque 2 por 2 es 4. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá para conseguir un 8 dentro de mis números aquí? Dividir. ¿Cómo dividir? Acá me falta un 8. Pero acá, le vuelvo a repetir, acá me falta un 8. Necesito un 8 para que cumpla con el criterio de divisibilidad del 8. Entonces, pregunta, ya tengo 2, con este otro 2 tengo 4. ¿Cuánto me faltaría entonces multiplicar para tener el 8? 2. Multiplicar por 2 otra vez, correcto. Entonces ahí ya consigo tener el 8, con este 2 y con este 2 juntos. Entonces ahí yo ya sé que este número que está acá va a ser divisible por 8. Entonces ya cumplimos el criterio del 8. Ahora el único criterio que nos falta cumplir es el del 9. Es el del 9. Entonces para que se cumpla el criterio de divisibilidad del 9... No hay ¿qué me falta? criterio del 8. Acá está, sí, acá está el criterio del 8. Sí, sí hay criterio. Acá está. Acá está, lo leo si quieren. Ah, eso igual no lo había hecho. Pero los criterios igual ustedes ya lo saben, por eso no los leí. Pero si quieren los puedo leer igual. Los voy a leer. Un número es divisible por 2, entre 2, si termina en 0 o en cifra par. Es divisible entre 3, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entre 4, si sus dos últimas cifras son 0, 0 o un múltiplo de 4. Es divisible por 5, si termina en 0 o en 5. Por 6, si es divisible por 2 y por 3. Por 9, si la suma de sus cifras es un múltiplo de 10. Es divisible por 8, si los últimos 3 dígitos forman un número que es divisible por 8. Y entre 10, si termina en 0. Entonces ahora, como les estaba comentando, a este número que está acá, lo único que falta, hay una persona que no se ha silenciado, que si te puede silenciar mientras tanto, por favor. Gracias. Si necesita hablar, puede hablar. Si no digo que no lo haga, si solamente silenciarse. No sé, mientras... dije Dígame. eso, es que como está chico lo de abajo de la esquina, que no lo veía. Ah, ya, ok, ahí entendí. Ya, entonces, nos falta solamente el 9, el que cumpla este número, cumpla con el criterio de divisibilidad del 9, es lo único que nos falta. Entonces, acá yo tengo un 3 multiplicándose, entonces pregunta, ¿por cuánto yo tendría que multiplicar para acá conseguir un 9? Si ya multipliqué por 3. ¿Me escuchan o no? 3 por 3. Ya, entonces, claro, entonces ya tenemos un 3. Entonces, ¿por cuánto más me faltaría multiplicar? 3. Una vez por 3, correcto. Una vez por 3. Entonces ahora, ¿va a cumplir este número con el criterio de divisibilidad del 9? Sí.
Entonces profe. ahora, este número que está ahí va a cumplir con todos los criterios de divisibilidad. Entonces ahora vamos a ver qué número es, porque este va a ser el menor. Entonces vamos a ir resolviendo paso a paso. 2 por 3, 3 por 6. 2 por 3, 6. 6. Por 2, 6 por 2, 12. 12. 12. 12. 12 por 5, 12 por 60. 30. va, 12 60. por profe. Ahí, 60. Después me queda 60 por 2 y por 3. Pero 2 por 3, ¿cuánto es? 5. 6, 6. 6. Entonces puedo multiplicar 60 por 6. ¿Qué es? 6 por 6, ¿cuánto es? 36. Entonces 6 por 60 o 60 por 6, ¿cuánto es? 160. 360. 360, muy bien. Entonces, 360 va a ser el menor número. Aquí está la respuesta, entonces ahora la vuelvo a colocar. Entonces, el menor de ellos va a ser 360 y todos los otros números van a ser múltiplos de él. Es decir, 360 por 2, 360 por 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Profe, yo a ese ¿Claro? ejercicio el primero le puse 9000. Ujú. Pero 9000, podría ser 9000, no lo sé en realidad. Pero si 9000 es divisible por 360, sí. Voy a ver si que puede ser 9000. A ver. Le voy a confirmar al tiro si puede ser 9000. Profe, ¿a dónde está ese ejercicio? Sí, 9000 sí funcionaría, por ejemplo. Profe, ¿Sí? ¿a dónde está ese ejercicio? En la página 45. Ah, ahí ya me dijeron. Muchas gracias por ahí avisarme qué página era. La página 45. Por ejemplo, ahí voy a colocar el 9000. Como dijo el compañero, el 9000 podría ser un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque cumple con todos los criterios. Entonces vamos a revisar para finalizar esta parte. Ya vamos a revisar que el 360 efectivamente cumple con todos los criterios. Vamos a ir otra vez uno a uno revisándolo. Ya sabemos que cumple con todos los criterios, simplemente lo estamos confirmando. Para terminar esta parte. Primero, ¿es divisible entre 2? Si termina en 0 o en una cifra par. Termina en 0, por lo tanto, sí es divisible por 2. Así que, efectivamente, es divisible por 2. Ahora por 3. Si la suma de sus cifras es múltiplo de 3, ¿cuánto es 6 más 3? ¿Cuánto sería? 9. 9. ¿Es divisible por 0? O sea, perdón, es múltiplo de 3, perdón. Sí. Ya, ahí sí. Muy bien, muy bien. El 4. Si las dos últimas cifras son 0 o son un múltiplo de 4. ¿Y cuáles son las últimas dos cifras? Son 60. ¿El 60 es divisible por 4? ¿Es un múltiplo de 4 o no? Sí. ¿Cómo que no? Sí. Si yo 60 lo divido en 4, ¿me da un número natural o no? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí es divisible. Entonces, sí cumple con el criterio del 4. ¿Ya? Si pasamos con el 5. ¿Termina en 0 o en 5? ¿Termina en 0 o en 5 este número, no? Sí. Cumple 0. con el criterio del 5. Claro. Para el 6, ¿es divisible por 2 y por 3? ¿Es divisible por 2 y por 3? Sí. ¿El 360? Sí. Para confirmar, vamos a revisarlo con la calculadora. Ustedes deben hacer esta división, pero a mano, ¿ya? Yo estoy usando la calculadora simplemente para realizar más fácilmente los cálculos, ¿ya? Si es divisible por 3 y es divisible por 2, vamos a ver al tiro, pero sí, la respuesta es sí. Ahí está. Bien, entonces cumple con el criterio del 6. Nos faltan 3 solamente. Para el 9, si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9, ¿cuánto es 6 más 3? 9, ya ustedes lo dijeron. Y el 9 es un múltiplo de 9, sí es un múltiplo de 9. Así que sí cumple con el 9, con el criterio del 9. Para el 8, si los últimos 3 dígitos forman un número que es divisible entre 8. ¿El 360 se puede dividir entre 8 o no? Sí, profe. Sí, sí, la verdad, la respuesta es que sí. Así que Profe, nuevamente, ¿no? por si acaso, Ah, en el ¿sí? 4 dice las cuyas dos últimas cifras y usted agarró el 60. Ya, pues, por eso, las últimas dos cifras, 60. Así. ¿Está bien? Ya, y finalmente nos queda para el 10. Para el 8 son las 3. Para el 8 son las 3 cifras, por si acaso, ¿ya? Y el 360 sí es divisible en 8. De todas maneras, igual lo voy a confirmar con la calculadora, para que lo vean. Pero de todas maneras sí es divisible. Aquí lo tengo y lo voy a colocar.
Ahí está. Dale, Finalmente, 45. para el 10, si termina en 0, el número termina en 0, Sí. entonces es divisible por 10. Entonces ahí está que efectivamente el 360 va a ser el menor número que va a cumplir con todos los criterios que están acá, incluyendo al del 8, ¿ya? Entonces, ¿queda claro esto, no? Sí, Sí. profe. Ya. Así que ahí vuelvo a decirle disculpas por ese pequeño error que cometí. Pero ya está claro ahora. Y me alegro que esté claro. Así que eso con esta parte. Entonces, ahora sí, vamos a revisar un ejercicio del libro, ¿ya? De rotación en este caso, porque esa es la materia que estamos viendo ahora, ¿ya? Así que voy a ir al libro, mientras tanto, ustedes también, les recuerdo que pueden ir acceder al libro, o me refiero a hacerlo desde su casa, pueden hacerlo por el computador, o pueden hacerlo de forma presencial, con el libro ahí a mano, y de manera física, que eso es lo esencial, que lo tengan ahí de manera física, en vivo ahí en su casa. Así que mientras tanto lo van sacando, mientras estoy accediendo a la plataforma. Profe, la página 212. Ahí los compañeros ya le habían dicho la página. Si quieren, aquí están, de la 212 a la 215. Profe, el Antonio no quería decir algo. Antonio, ¿sí? Dígame, estoy escuchando. Profe, lo escribí por el chat, pero bueno, es que se me cayó el wifi. Ya. Sí, no importa, no se preocupe, Antonio. Sí, no, suele pasar, no se preocupe. ¿Me está escuchando, no? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ah, ya, ok. Tenía la duda. Ya. Entonces, vamos al libro. Estamos todavía en la parte de geometría. Ahora estamos viendo, recuerden, las transformaciones isométricas. Y habíamos quedado en la rotación. Así que vamos a revisar ejercicios de eso, de rotación. La 214. Ahí, en la 214 y 215 tenemos rotación. Entonces, bueno, acá, en primer lugar, aparece una primera actividad, pero esa la voy a dejar para que la hagan ustedes, ¿ya? En su casa, paso a paso. Acá tienen que seguir los pasos. Si cualquier duda, ustedes recuerden Profe, yo pueden ir pensé que era de la 212. Sí, claro, pero esa página es de lo otro. Estas páginas son de la parte anterior, de traslación y reflexión, de reflexión en particular. Así que por eso es que voy a primero hacer esta parte de relación, porque es lo último que vimos en clase. Por eso. Es que yo no Así que, entendía como les digo, esta la parte de la página actividad 212. 1, la 2, ¿cómo? Disculpa. Yo no entendí la página 212. Ya, ya, a eso no me lo había dicho. Entonces, ¿puedo retroceder a esa página? Sí, no hay problema. Puedo ir entonces a esa página, si no entendió. Pero ¿qué parte, cuál es su duda? ¿En qué parte? Para que la revisemos en conjunto. Profesor, yo no entiendo las 5. Está muy difícil. Ya, ok. Pero los demás, ¿qué tal? Así era la 4 y la La 5, 5. ¿no? Ya, la 4 y la 5. Ya, perfecto. Vamos a hacer entonces la 4 y la 5 para comenzar esta parte. Después vemos la otra página, ya, la página 214-215. Así que vamos a hacer esta parte, la 4 y la 5. Si es que hay dos con eso, se puede hacer. La idea es recordar que ustedes vayan participando junto a mí. Así que vamos a hacerlo, tanto la 4 como la 5, de esta página, ¿ya? Para comenzar. Así que lo vamos a colocar acá. La idea es que ustedes vayan trabajando conmigo, no se olviden de eso. Así que tienen que estar bien atentos y atentos. El tamaño está bien, pueden ver bien la letra, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, profe. bien la letra, profesor? Ya. Entonces, 4, identificar.
Observa las imágenes e identifica el tipo de simetría que presenta. Entonces acá, vuelvo a reiterar que tenemos dos tipos de simetría. Tenemos la simetría axial y la simetría central. ¿Cuáles eran ambas? La voy a recordar acá, para que podamos hacer el ejercicio con mayor facilidad. Entonces, aquí lo voy a hacer un poquito más pequeño, ¿sí? No, muy pequeño. Por acá yo creo que estaría bien, sí. Simetría axial. Vamos a colocar un ejemplo y simetría central. Y también colocamos un ejemplo. Recuerden que el axial es en torno a ¿qué? A un punto de simetría, o sea, un punto de simetría o a un centro de simetría. La simetría axial. Centro. Pregunta, si la central vendrá de centro, la axial tiene que ver con... Bueno, axial, la palabra axial en sí misma no tiene que ver con la palabra, pero la central tiene que ver con el centro. Entonces, la axial tendrá que ver con ¿qué cosa? ¿Con un centro o con un eje, entonces? Con un eje de simetría. Con un eje. Con un eje, claro. Esa es una forma, por ejemplo, de recordarlo. Yo lo hago así. Como central viene de centro, entonces en la simetría central va a haber un centro de reflexión. En cambio, el axial es un eje de reflexión. Entonces, por ejemplo, acá un ejemplo de una simetría axial, para que se entienda, sería esto, ¿no? En torno a un eje. La misma figura, la misma figura se refleja en torno a un eje. Acá, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo, para que quede todavía clarito el tema de la simetría axial, ¿ya? Y recuerden que el eje puede estar dentro de la figura o puede estar fuera. En este caso está fuera de la figura. Pero en la simetría central es en torno a un punto. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera colocar una figura reflejada respecto a un punto que está acá, por ejemplo, y que quisiera ocupar la misma figura, ¿cómo me quedaría la figura reflejada en torno al centro? ¿Qué tengo que hacer para eso? ¿Cuál era la estrategia que yo les recomendé? ¿Se acuerdan? El punto de centro y el ángulo. No, eso es para la rotación. Estamos ahora en reflexión. Yo le había recomendado qué cosa hacer con cada uno de los puntos. Si juntas los puntos hacia adentro, Al centro. A eso se refiere. A eso, ¿no? Sí, Ya, profe. claro, está bien, está bien. Tengo que yo hacer estas rectas que van al centro y esta misma recta va a prolongarse hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, miren, atención con lo que voy a hacer acá. Esta misma recta sigue hacia allá. Entonces aquí, en ese punto que estoy colocando yo, va a estar el vértice que está acá, va a quedar ahí ahora. Entonces, esto es para que entiendan cómo formar aquí a mi reflejo. Acá tenemos nuestro vértice que está acá. Por ejemplo, podríamos llamarle vértice A. Entonces, solo A. Entonces este vértice que está acá abajo va a ser A'. Pero antes voy a copiar esta línea un poco más pequeña, ¿ya? Porque está lo más pequeño. Voy a hacerlo un poco más... con otro color, ahí sí, con otro color mejor. Entonces, ahí estaría la primera línea que me va a indicar hasta dónde tiene que llegar el punto A. Para el punto que está acá, por ejemplo, lo mismo. Prolongo la línea hacia el otro lado, pero en este caso este punto es muy pequeño, así que no lo voy a hacer. Con este punto, con este sí puedo hacerlo. Acá. La línea va a llegar hasta allá arriba. Ahí. Hasta ahí va a llegar, ¿qué cosa? El punto que está acá. Pongámosle punto B, va a llegar hasta aquí, B'. El A, que lo habíamos también nombrado, llegaba hasta acá abajo. A'. ¿Qué otro punto podríamos hacer? Este punto que está aquí. Podríamos nombrarle C. Y entonces vamos a hacer la línea que va desde C hasta el centro de simetría. Y esa misma línea tiene que prolongarse hacia el otro lado. Entonces ahí estaría, en esta parte, C'. Ahí C'. Y nos quedaría este otro punto, que lo podríamos llamar D, y este otro que lo podríamos llamar E. Entonces para D, con el punto E no es necesario hacerlo, pero con el E sí lo voy a hacer para que puedan verlo. El punto D está acá,
llega hasta el centro y luego la recta se prolonga hacia el otro extremo. Entonces me va a quedar ubicada en qué lugar, más o menos. Lo voy a hacer acá, deme un segundo que no encuentro aquí el... Necesito mover esta recta, pero no me da opción para moverla. Moverla completa. No me deja. Oh, no me deja, ¿por qué no me deja? Había un momento en el que me dejaba. Deme un segundo, así que necesito paciencia. Que quiero acá mover la recta completa, esta recta de aquí. Pero no me da la opción todavía. Así que paciencia, paciencia. No, ya no importa. Entonces, aproximadamente, si seguimos ahí, va a estar, esta es la diferencia, va a ser como por ahí más o menos. Así que ahí voy a marcar que va a estar aproximadamente el punto D'. Entonces, ahora puedo unir los puntos y voy a formar entonces acá mi nueva figura. Por ahí va a quedar... faltan más partes. Este era B que va acá arriba. C que va ahí. D que va acá. Falta el E. El E falta. Claro, el E debería quedar aproximadamente por acá. Entonces, aquí me va a quedar la rotación. Aproximada, ¿sí? Claro, la figura, si se dan cuenta, la forma de la figura es parecida, sin embargo no es igual porque yo no estoy haciendo la reflexión correcta. Sin embargo, es para que vean cómo se hace, ¿ya? Cuesta, pero se puede hacer. En un cuaderno sería mucho más fácil, pero en este caso, como estoy usando Paint, se me hace mucho más complejo. Bueno, una vez claro estos ejemplos, ahora sí vamos a ver los que aparecen ahí. Los que aparecen en el libro. Entonces, en esta primera imagen, esta estrella, ¿qué tipo de simetría estaría presente? Es una simetría axial. Ya, axial. ¿Y dónde podría yo colocar mi centro, o sea, perdón, mi eje de simetría? En el punto de la estrella. ¿Cómo en el punto? ¿A qué se refiere? Digo, en el centro de la estrella. Ya, en el centro de la estrella, claro. Y, por ejemplo, habría más de uno en realidad. Habría más de uno. Este, por ejemplo, podría ser uno. Un eje de simetría podría ser este, ¿o no? Tienes razón. Pero habría más, ¿o no? Por ejemplo, acá podría haber un eje, ¿o no? No. Mire, fíjense las figuras, hacia la izquierda y a la derecha. ¿Son iguales o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Acá habría otro también, ¿o no? Sí. Ah, ya. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a colocar? profe, eso es. Simetría axial o central. Profe, ¿le puede ¿Ah? hacer una en la mitad? ¿Le puede hacer una en la mitad también? ¿Cómo uno en la mitad? ¿En la mitad? Uno recto, horizontal, recto. Ah, pero eso no sería simétrico. Ah, ya. ¿Por qué no sería simétrico? Porque a un lado tendríamos tres puntas y al otro solo 2 puntas. Así que por eso esa opción no sería simétrica. ¿Pero cuál tipo de simetría es? ¿Simetría axial o central? Ya me lo habían dicho. ¿Axial o central? Simetría axial. Axial, muy bien. Ya. Pasamos al segundo ejemplo. B, al que está acá abajo. ¿Acá habría simetría o no? Sí. Sí, ahí. Sería como una simetría central, Un ¿no? segundo. Esa sería como simetría central. ¿Estás seguro? Quizás hay de las dos. Puede ser o no. ¿Podría haber las dos en este caso o no? ¿Qué opinan? Sí, puede ser de ¿Qué la. creen ustedes? Sí, puede ser A ver, simetría central igual. ¿Y los demás qué dicen? Solo Yo escucho una persona. también sería central, profe. Ya, muy bien. Está todo lo correcto. En este caso B hay ambas simetrías. Lo vamos a colocar axial y central. Ah, ya. Muy bien. Hay ambas, profe. Claro, ahí pueden buscar ustedes varios ejemplos dentro de esta parte. Así que eso lo voy a dejar para ustedes. Pero sí, hay axial y central. Muy bien. En el C.
¿Qué tipo de simetría podemos ver? Simetría axial. Se ve una Aquí. simetría axial. Aquí le ayudo un poco. ¿Cuál tipo de simetría podemos ver? Los demás que dicen, claro, una persona me dijo axial. Los demás que concuerdan, Axial. axial. Muy bien, axial. Ya axial. Solo axial, muy bien. Y en último, Simetría central. 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 central, ¿seguros? Sí. Axial. Miren, voy a colocar ahí. Reflexión. Axial y central. Si yo colocara acá un punto, Reflexión. acá, la distancia que tendría que haber, por ejemplo, entre la cola acá la cola, al centro, debería después, si yo, denme un segundito, que lo voy a hacer acá con una recta, más fácilmente. Entonces miren hacia acá, por favor, para que veamos este ejemplo, que acá parece que hay más dudas. Miren, para yo confirmar si es que hay una simetría central o no, lo que voy a hacer es colocar acá mi centro, mi supuesto centro, ¿ya? Voy a colocar acá una línea, una recta, que va a indicar, por ejemplo, la distancia entre la cola hasta el centro de simetría. Entonces la distancia desde el centro hasta la otra parte debería llegarme acá a una cola, acá. ¿Pero acá hay una cola o no en esta parte? No. Entonces, No. ¿hay simetría central en este caso o no? No, es axial. Axial. Axial, muy bien. Sí. Ahí quedó claro, parece, ¿no? Muy bien, axial. Solo axial. Ya. Muy bien. Ahora pasemos al 5. Dice, realiza la reflexión en torno al eje definido en la imagen. Entonces, en este caso, para esta parte, yo voy a hacer una pequeña diferencia, ¿ya? Voy a cambiar un poquito la figura para que ustedes no tengan la misma respuesta que yo. Porque si yo aquí les daría la respuesta específica de cómo hacerlo. Pero acá les voy a cambiar un poquito el ejercicio. Solamente Pero para es que no entendí de cómo de lado, cómo Pero por se eso hay que hacerlo de la misma forma que yo lo voy a hacer. Simplemente yo lo voy a cambiar un poquito para que no tenga la misma... Para que ustedes entiendan cómo hacerlo, pero hagan este ejercicio en su cuaderno. ¿Ya? A eso me refiero. Así que esto, por ejemplo, lo voy a quitar. Ahí ustedes recuerdo, tienen que hacerlo siguiendo el ejercicio que está en su libro. Yo lo voy a cambiar un poco, solamente para que entiendan cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces aquí voy a cambiar esa parte. Y le voy a colocar ahí. Eso. Solamente para que no sea estrictamente igual, ¿ya? Solo por eso. Entonces, ¿cómo yo debería hacerlo para hacer esta reflexión? Aquí les voy a aconsejar cómo pueden hacerlo, ¿ya? Lo primero es identificar que la figura tiene cuadrículas. Entonces, estas cuadrículas me pueden ayudar a mí a dibujar la figura reflejada. Para esto, para ayudarme, yo lo que voy a hacer es, primero, dibujar acá los vértices de la figura original, ¿ya? Vértice a vértice. Acá tenemos un vértice, acá tenemos otro, y así con todos. Ya voy a hacer esto con todos los vértices. Recordar que para ustedes, acá van a tener un vértice extra. Ojo con eso. Yo no lo estoy haciendo, simplemente es porque le estoy ejemplificando, ¿ya? Ahí después ustedes lo colocan bien en su libro, ¿ya? Entonces acá estoy colocando todos los vértices. Ustedes también tienen que hacer lo mismo, o se los recomiendo en realidad. Ahí están todos los vértices. Luego de que ya tengo todos los vértices, tengo que identificar la distancia que tiene que haber entre el vértice original y el vértice reflejado, que debería ser la misma. ¿Cuántos cuadritos son? 1, 2 cuadritos. Entonces, la distancia que tiene que haber hacia el otro lado son lo mismo, 1, 2 cuadritos. Entonces acá va a estar el vértice que aparece aquí. ¿Queda claro, no? Sí, profesor. Lo mismo con las demás partes. Entonces, este vértice tiene que quedar acá. Este vértice tiene que quedar... Sería un espacio más atrás. Ahí. Luego acá tengo otro, en esta parte. Luego aquí este vértice debería ir acá. Luego nos corremos dos espacios. Ahí. Profe, ¿Sí? ¿por qué la figura de usted es diferente a la nuestra? ¿Verdad? No tiene el vértice, ese vértice de esa esquina. Pero, Sí. chiquillos, se los dije, lo repetí, lo vuelvo a repetir, otra vez. Yo aquí quité el vértice,
simplemente para que ustedes comprendan cómo hacer el ejercicio, pero esto se los dejo para que lo hagan en su casa. Simplemente para que entiendan cómo se hace, pero para no darle la respuesta completamente correcta. Solamente para eso. Estoy diciendo equipo de comunidad de Google. ¿Queda claro ahora o no? Sí. Ustedes tienen que completarlo como corresponde. Ustedes tienen que agregarle eso, ahí. Ustedes tienen que agregárselo, ¿ya? Pero simplemente para explicar cómo se hace. Ya, ahora sí continuamos. Entonces, quedamos acá, quedamos en este vértice. Ahora debemos subir un poco. Entonces, lo vamos a hacer acá. Subimos un poco, ahí. Luego hay que volver a bajar. Hay que seguir paso a paso la figura. Luego hay que correrse hacia el lado, otra vez. Así que ahí me corro hacia el lado otra vez, 2 espacios. Acá, 2 espacios. Luego subo y retrocedo un espacio, aquí. Luego avanzo otro espacio. Luego acá hasta arriba tengo que moverme 2 espacios hacia el lado y hacia arriba tengo que moverme 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 1, 2. Y después, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí. No, un poco más arriba. Ahí. Luego bajo un espacio hasta acá. Luego tengo que subir 2 espacios. 1, 2. Y subo acá. O sea, perdón, subo un espacio y me corro 2 espacios hacia atrás. Y luego bajo acá un espacio más. Subo 2 aquí. Y llego hasta el final. Entonces ahora me falta simplemente unir los puntos. Acá uno cada punto y voy a encontrar entonces mi figura reflejada. ¿Queda claro cómo hacerlo, no? Sí, profesor. Profesor. Ya. Muy bien. Entonces recuerden, ustedes tienen que completarlo como aparece en su libro. Yo solamente estoy acá, lo modifiqué un poquito solamente. Solamente esa parte la modifiqué para que quedara claro cómo debe hacerse. Así que aquí estoy completando lo que me falta. Simplemente para completarlo hay que ir uniendo los puntos. Así que estoy en eso. Ahí estamos como en la parte de las patas, podríamos decir, que podrían llamarse esto, como patas. Acá, esto va hacia... No, esto está mal puesto. Ahí, esta línea que está acá está de más, aquí. Aquí me equivoqué. Ahí lo cambio. Ustedes para eso tienen que hacerlo con lápiz y goma. Lápiz mina y goma. Esta parte, por si les pasa lo mismo que yo. Ahí sí, ahí estaría correcto. Ahí. Entonces, si se dan cuenta, ahí está la figura reflejada. ¿Queda entendido cómo hay que hacerlo, no? Sí, profesor, ahora sí se entiende. Ya, entonces, para recapitular y terminar esta parte, el paso a paso para reflejar una figura en torno a un eje, hay que primero definir los vértices de la figura original y luego ir definiendo cada uno de los vértices que va a tener la figura reflejada respecto siempre al eje de reflexión o el eje de simetría, ¿ya? Y queda claro, ya, muy bien. Entonces, vamos a revisar entonces, como le estaba diciendo, un último ejercicio. Aquí esto voy a colocar que es un ejemplo. Ejemplo para realizar en el libro. A eso me refiero con que no, a esto, con lo que estoy colocando acá, que no es el mismo que está en el libro. No es igual, lo voy a colocar acá. No es igual que el libro. ¿Ya? Ahí para que Profe, quede claro ¿por eso. qué dice que no es igual? Por lo que acabo de explicar, por lo mismo que usted preguntó. ¿Por qué no? Porque la figura no tiene lo mismo, no tiene esa misma parte. Esa única parte que falta. Esa es la única diferencia. Por eso es que yo coloco acá que esto es un ejemplo para que ustedes hagan en el libro, pero no, o sea, que ustedes lo hagan correctamente, agregándole esa parte que falta. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, para terminar, vamos a revisar, como les dije, un ejercicio para rotación. Estaremos listos para la clase. ¿Cómo ahí? No entiendo por qué puso te fuiste. No entiendo aquí lo del chat. Pero no nos levanta a la clase. Así que vamos a hacer esta parte y para terminar, ¿ya? Porque todavía recuerden que seguimos dando. Así que vamos a la parte de rotación.
vamos a hacer un ejercicio y ahí estaríamos con la clase. Así que esto, este es solo un ejercicio, el 3. Este ejercicio es extenso, así que no lo voy a revisar. Voy a revisar este que está acá. El 1. Dice, recuerda los vistos en los años anteriores y rota la siguiente figura en un cuarto de giro en sentido antihorario, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Considera el punto rojo como centro de rotación. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer esta rotación. Yo les voy a ayudar. Así que, pero ustedes recuerden que me tienen que también ir ayudando. Así que voy a copiar esa parte por acá para que lo revisemos. Por ahí. Recuerden que esto después yo se los voy a enviar. Esta parte para que la puedan ver. Ya, aquí estamos entonces en la rotación de figuras. Entonces dice, bueno, ya lo leí. Hay que girar primero en un cuarto de giro. Entonces, un cuarto de giro. ¿Cuál es el ángulo de giro en este caso entonces? El ángulo, si es un cuarto de giro. Entonces, Es casi tocando el suelo. no, pero mi pregunta es, ¿cuál es el ángulo? Recordar que si es un cuarto de giro, será un cuarto hasta arriba. Eso sería un cuarto de giro. Entonces, ¿cuál sería el ángulo entonces en ese caso? De 90 grados sería. No. 90 grados. 90 grados sería. Muy bien. ¿Cómo Entonces, si un cuarto no es? está bien, 90 grados. ¿Por qué? Vuelvo a ¿No es reiterar. un cuarto? Vuelvo a reiterar. Es un cuarto de giro. Entonces, la pregunta que yo estoy haciendo es, ¿cuántos grados? ¿Cuál sería el ángulo? Profe, sigue grabando. Sí, sigo grabando, sí lo sé. Vuelvo a reiterar. ¿Cuál sería el ángulo de giro? Efectivamente, 90 grados. 90 grados. Entonces vamos a colocar eso primero como información importante. Entonces, ángulo de giro, 90 grados. Ahora el sentido. ¿Cuál es el sentido que nos dan acá? Contrario a las agujas del reloj. Antihorario. Muy bien, Antihorario. antihorario. O recordar que en matemática nosotros decimos que el sentido antihorario es el sentido positivo. ¿Ya? Y lo único que nos falta definir para la rotación es el centro de rotación. Que el centro va a ser el punto rojo. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos estas tres cosas claras, vamos a colocar cuál va a ser esa rotación y dónde va a quedar a nuestra figura rotada. Así que para eso, lo que yo voy a hacer es primero, ahí yo coloqué una línea, un segmento, y si ese segmento, por ejemplo, este segmento que está acá, yo lo rotara en 90 grados, en sentido antihorario, tendría esto así, o eso así, hacia abajo o hacia arriba. Si es antihorario, hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Recuerden, ¿hacia dónde van las manecillas del reloj? Así van las manecillas del reloj, ¿no? Profe, hacia arriba. Entonces hacia arriba, hacia arriba. ¿Verdad? Muy bien, entonces, ya, eso es lo primero a identificar. Ahora otra cosa. El vértice que está acá va a coincidir con el vértice de la figura que va a quedar aquí, ¿no? Eso va a coincidir. Sin embargo, el nuevo vértice superior, a lo que me refiero con el superior, es el vértice que está acá. Aquí está a la distancia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, hacia acá arriba, ¿cuál será la distancia que habrá entre esto y el vértice de superior? ¿Cuál es la distancia que tiene que haber acá? Repito, si acá hay 6 cuadritos de distancia, cuando yo haga la figura rotada, acá, ¿cuál es la distancia que debería haber? 90 grados.
No, ese es el ángulo, ese es el ángulo. El ángulo es 90. Pregunto por la distancia. Vuelvo a reiterar. Si en la figura original, la distancia que hay entre este vértice y este vértice son 6 cuadritos, la pregunta que yo le estoy haciendo es la siguiente. ¿Cuál es la distancia que debería haber entonces en la figura reflejada entre los mismos cuadritos? O sea, entre los mismos vértices. ¿Cuántos cuadritos deberían haber acá? 6. 6 también. Eso, muy bien. Entonces voy a contar yo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hasta acá va a llegar la figura. Ahora, nosotros vemos que en la mitad de la figura tenemos acá a nuestro otro vértice, a la mitad hacia arriba y hacia abajo. Tenemos a nuestro vértice. ¿Y a qué distancia está ese vértice del centro? 2. A un cuadrito, ¿no? ¿Y a qué distancia está desde el primer vértice que habíamos visto? Está a 1, 2, 3 cuadritos de distancia. Entonces vamos a hacer eso. Primero, está a 3 vértices de distancia, 1, 2, 3, y está a un vértice de distancia del centro. Acá, entonces. Y el otro sería lo mismo, pero hacia el otro lado. Ahí. Entonces, ahora ya tenemos la figura reflejada, rotada, perdón. Simplemente faltarían unir los puntos. Ahí están los puntos uniéndose. Y estaría la figura entonces rotada respecto a ese ángulo y con ese sentido de rotación. Ahí entonces puedo dibujar una línea que me indica la rotación. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda con esto? No, ninguna. No, profesor, ninguna duda. Ahí estaría la figura. No me deja pintar. Bueno, no importa. Pero ahí estaría entonces la figura rotada. ¿Queda claro entonces, no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Entonces, ahora sí estaríamos listos con la clase. Así que voy a terminar la grabación y hasta aquí llegaría la clase el día de hoy. Así que quedan 5 minutos de todas maneras.